Buen día, muchachos. Este es nuestro día número 10 en la clase de Español 310. Bienvenidos. Hoy les pido que presten atención a este salmo, porque es un salmo de confianza. ¿Sí? Salmo 31, versos 3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Chicos, recordemos en nuestras oraciones a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos para quienes Dios no es suficiente. Oremos por los que luchan por favorecer a los pobres, a los necesitados y a los oprimidos. Pidámosle a Dios por aquellos que se refugian en el alcohol y en las drogas y no en Dios. Recordemos en nuestras oraciones a los enfermos, a los desahuciados, a los desempleados y a los que se encuentran en medio de tribulaciones. Hagamos todo esto con confianza, oremos con certeza, porque Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza, y por amor de su nombre, Él nos conducirá y nos guiará. Que Dios nos guíe a través de su palabra. Y ahora continuemos entonces con la clase de hoy, que es la carta de opinión en nuestro taller de escritura. Todos podemos escribir cartas de opinión. Esto no hay que ser un erudito ni tener un estilo exquisito no hay que ser un escritor profesional para animarse a hacer una carta de opinión. Lo que hay que hacer es darle voz a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que experimentamos y que fundamentalmente lo queremos comunicar. Hay que darle voz a eso. Usualmente en los periódicos, la sección llamada Carta de Lectores, allí hay una sección que le da oportunidad de opinar y expresar su punto de vista sobre algún tema de dominio público. También se puede agradecer una buena intención, se puede denunciar algo, o se puede poner en conocimiento público algo que de otra manera no se sabría, no se conocería, habría pasado por desapercibido. El objetivo de una carta de opinión es importante expresarlo desde el comienzo, porque hay que establecer claramente el propósito específico desde el primer párrafo. En el resto de la carta se debe concretar y resumir los argumentos en un texto con introducción, desarrollo y con conclusión. El tema de toda carta tiene que estar enfocado en ese mismo tema o cuestión desde el punto cero hasta el punto final, ¿sí? De lo contrario, podría peligrar la atención del lector, quien no encontrando un punto de interés, abandonaría la lectura porque no hay nada que le llame la atención. Y el vocabulario de la carta debe ser sencillo y debe ser claro. Es preciso evitar las repeticiones y las generalizaciones. Los argumentos que se presenten deben tener peso y objetividad. Deben basarse en estadísticas y en hechos comprobables. Si se apoya en lo que otra persona ha dicho, entonces deben citarse a esa otra persona con exactitud. Entre más preciso parezca lo que se está presentando, lo expuesto, más fuerte y convincente resultará el argumento. En cuanto al tono, hay que pensar en que una carta de opinión y los argumentos que se exponen necesitan de un tono amable, un tono cordial, de un tono
gentil, con un lenguaje moderado y que sea respetuoso también, que no use sarcasmos, no recurrir a los sarcasmos, no recurrir a las burlas, no recurrir a las palabras vulgares o palabras de jerga, porque pueden ser mal interpretadas o pueden que resulten difíciles de comprender. Este es un artículo que se presentó en el periódico y después de este artículo un lector escribió una carta de opinión, ¿sí? Y se llama Lo que sé sobre los toros y toreros. Voy a leérselos y luego vamos a leer la carta de opinión. Hace cosa de un mes, por una de esas emboscadas que a veces te montan los amigos, anduve metido en pregones y otros fastos taurinos sevillanos. Fue agradable como lo es todo en esa ciudad extraordinaria y quedé agradecido a la gente de la maestranza amable y acogedora. Pero todo tiene sus daños colaterales. Ayer recibí una carta desde una ciudad donde cada año en fiestas matan a un toro a cuchilladas por las calles, preguntándome con mucha retranca, como alguien que se manifiesta contrario a la muerte de los animales en general y a los toros en particular, habla a favor del asunto. También me preguntan, de paso, ¿cuánto trinqué por envainármela? Y como resulta que hoy no tengo nada mejor que contarles, voy a explicárselos al remitente con su permiso. En primer lugar, yo nunca cobro por conferencias ni cosas así. Considérenlo una chulería como otro cualquiera. Las pocas veces que largo en público suelo hacerlo gratis por la cara. Y lo de Sevilla no fue una excepción. En cuanto a lo de los toros, diré aquí lo que dije allí. De la materia sé muy poco o lo justo. En España, afirmar que uno sabe de toros es fácil. Basta la barra de un bar y un par de cañas. Sostenerlo resulta más complejo. Sostenerlo ante la gente de la maestranza habría sido una arrogancia idiota. Yo de lo único que sé es de lo que sabe cualquiera que se fije. Animales bravos, hombres valientes. El arte se lo dejo a los expertos. De las palabras bravura y valer. Sin embargo, puede hablar todo el mundo, o casi. De eso fue de lo que hablé en Sevilla, sobre todo del niño que iba a los toros de la mano de su abuelo, en un tiempo en que los psicoterapeutas, psicopedagogos y psicodemagogos todavía no se habían hecho amos de la educación infantil. Cuando los Reyes Magos, que entonces eran reyes sin complejos, aún no se la cogían con papel de fumar y dejaban pistolas de vaqueros, soldaditos de plástico, caballos de cartón y espadas. Hasta trajes de torero ponían a veces. Aquel niño, como dijo, se llenó los ojos y la memoria con el espectáculo de Albero. Ampliando el territorio de los libros por aquel tiempo, devoraba con pasión desaforada la soledad del héroe del torero y su enemigo en el centro del ruedo. De la mano del abuelo del niño aprendió allí algunas cosas útiles sobre el coraje y la cobardía, sobre la dignidad del hombre que se atreve y la del animal que lucha hasta el fin. Toreros impasibles con la muerte a 3 centímetros de la femoral, toreros descompuestos que se libraban con infames bajonzazos, hombres heridos o maltrechos que se ajustaban el corbatín mirando hacia la nada,
antes de entrar a matar o a morir, con la naturalidad de quien entra en un bar y pide un vaso de vino. Toros indultados por su bravura, aún con la cabeza erguida, firmes sobre sus patas, como gladiadores preguntándose si aún tenían que seguir luchando. Así, el niño aprendió a mirar, a ver cosas que de otro modo no habría visto, a valorar pronto ciertas palabras, valor, maneras, temple, dignidad, venganza, torera, vida y muerte, como algo natural, consustancial a la existencia de hombres y animales. Hombres enfrentados al miedo, animales peligrosos que traían cortijos en los lomos o mutilación, fracaso, miseria y olvido en los pitones. El ser humano peleando, como desde hace siglos lo hace, por afán de gloria, por hambre, por dinero, por vergüenza, por reputación. Pero ojo, no todo fue admirable. También recuerdo las charlotadas. Por ejemplo, ignoro si todavía se celebran esos ruines espectáculos, payasos en el ruedo, enanos con traje de luces, torillos atormentados entre carcajadas infames de un público estúpido, irrespetuoso y cobarde. Nada recuerdo allí de mágico ni de educativo. Quizás por eso, igual que hoy, aprecio y respeto las corridas de toros. Detesto las corridas de toro. Detesto con toda mi alma las sueltas de vaquillas, los toros embolados de fuego de La Vega o donde sea, las fiestas populares donde un animal indefenso es torturado por la chusma, que se ceba en él. Los toros no nacen para morir así, nacen para morir matando si pueden, no para verse atormentados y acuchillados por una turba de borrachos impune. Un toro nace para pelear con la fuerza de su casta y su bravura, dando a todos, incluso a quien lo mata, una lección de vida y de coraje. Por eso es necesario que mueran toreros de vez en cuando. Es la prueba de contraste de ley. Si la muerte no jugase la partida de modo equitativo, el espectáculo taurino sería solo un espectáculo, no el rito trágico y fascinante que permite al observador atento asomarse a los misterios extremos de la vida. Solo eso justifica la muerte de un animal tan noble y hermoso. Ahí está a mi juicio, la diferencia. Lo demás es folclore bestial y es carnicería. Semanal 405 del 2008. Y aquí tenemos la carta de opinión que se ha escrito en respuesta a ese artículo que acabamos de leer, ¿sí? Esta carta la escribió Sara Calera Cañón desde Bilbao. Y también se las voy a leer. Señor director, en el semanal del 4 de mayo se publicó un artículo de Arturo Pérez Reverte, gran escritor y periodista con el que en esta ocasión no podría estar menos de acuerdo. Para mi gran sorpresa, él alaba allí las corridas de toro y destaca que en la arena vemos el espectáculo de un hombre valiente enfrentándose a un toro que nace para pelear con la fuerza de su casta y su bravura, dando a todos, incluso a quien lo mata, una lección de vida y de coraje. Donde no se equivoca el ilustre escritor es al señalar que los toros son como gladiadores, porque al igual que aquellos guerreros esclavos están privados del derecho a vivir. Los toros no nacen para pelear, sino que son criados para morir dando el mejor espectáculo posible. Y la tortura sigue siendo tortura,
aunque la rodeemos de palabras bellas como tradición, cultura, temple y dignidad. En cuanto al arte, le diría humildemente al señor Reverte que aunque no soy escritor como él, para mí arte es creación y vida. Y eso es precisamente lo que brilla por su ausencia en la sangre que corre sobre la arena del ruedo, sea la del toro o la del torero. Sara Caldera, Cañón, Bilbao. Nótese en esta carta que desde el principio se señala la fuente del artículo al que se refiere la carta, ¿sí? Y también vemos esta cita que está tomada del artículo que leímos y lo hacen entre comillas, ¿sí? El uso del sarcasmo es un arma de doble filo, así que aunque aquí hay un sarcasmo, esto puede ser malentendido, así que nos cuidamos de hacerlo, aunque ella lo hizo muy bien. ¿Sí? Y algo más, es preferible no comenzar las oraciones con conjunciones como y, pero, por qué. ¿Sí? En la conclusión de la carta se da como una reflexión que refuerza el mensaje que nos propone toda la carta. Entonces, tengamos en cuenta estos puntos esenciales. ¿Sí? Ahora, ustedes deberán ir al SuperSite, que es la asignación que tenemos para ustedes hoy, y deben elegir o la opción 1 o la opción 2. Pueden escoger el artículo de Pérez Reverte y van a escribir su propia carta de opinión como la hizo ahora mismo esta lectora, ¿sí? Y van a expresar su posición en contra o a favor. O la opción B, que es elegir un artículo que ya ustedes hayan leído recientemente en un periódico o revista en español y van a escribir su carta de opinión con respecto a ese artículo que hayan leído. ¿Ok? Antes de empezar a escribir es necesario y es muy útil decidir y pensar en algunas cosas. En primer lugar, hay que reducir todas las ideas a un objetivo esencial que motiva la carta. ¿Por qué escribes la carta? ¿Sí? Este propósito debe quedar claro desde el principio, por lo tanto debe incluirse allí mismo en el primer párrafo. Ten en cuenta que quieres expresar cuál será el tema de tu carta, porque es importante, porque esto es importante para ti. Y piensa con qué argumentos puedes demostrar y conseguir el propósito que te has planteado. Haz una lista, decide cuál es el orden de los argumentos, darle prioridad a lo que va a ir de primero, segundo y a lo que vas a dejar para el final en tu exposición. Esto le conviene a tu presentación en la carta. Además, no olvides de incluir la información que necesitas sobre el lector. La información que el lector necesita. ¿Qué información crees tú que tu lector va a necesitar? Si ese es un evento como los toros que vimos aquí, debes anotar con precisión la fecha, la hora y el lugar y todos los datos necesarios para que el lector comprenda a cabalidad lo que ocurrió. Si respondes a un artículo, tenlo frente a ti para ser exacto en tus citas. Ten en cuenta este cuadro para que te prepares antes de escribir. Escribe tu objetivo, plantéate el tema y los argumentos con que vas a defender o atacar el artículo y recuerda tener un tono amable, un tono cordial. Es buena idea empezar a escribir un borrador para releerlo cuantas veces sea necesario. Puedes allí, si para mejorarlo, puedes agregar o puedes descartar oraciones y argumento. Esta etapa, allí puedes jugar todo lo que quieras, puedes extenderte todo lo que quieras, pero considera que debes alcanzar una brevedad y una concisión que no aparecen por inspiración o por las musas. Tú tienes que trabajar
y esto va a ser el resultado de un esfuerzo sobre el texto y las sucesivas lecturas y relecturas y reescrituras. Si necesitas explicar varios puntos, sepáralos en párrafos que hagan más fácil la lectura para que no estés mezclando dos temas, tres temas en un mismo párrafo. Y cuando vayas a escribir tu carta, dirige la carta al editor o al director de la publicación con encabezamiento formal, típico de una carta de negocios, estimado editor. Y luego vas a cerrar al final. Antes de firmar la carta, no olvides de dar las gracias por la publicación en el periódico y agradeciendo desde ya su gentileza. Es recomendable que releas varias veces el borrador y que corrijas los errores de ortografía, los errores de puntuación, concordancia de género, número, concordancia de conjugaciones verbales, todo tipo de elemento que puedas pulir en cuanto a la gramática. También sería bueno que le digas a otra persona que leyera tu versión final, así que esa persona pueda ayudarlo, porque 4 ojos ven mejor que 2, ¿sí? Y puede ayudarte a ver si te has pasado o sobrepasado en tus posiciones o en la manera en que comunicas las cosas. En esta etapa puedes revisar si has cumplido los puntos indicados en el cuadro que te mostré hace un momento. Y pregúntate si has expresado con claridad los objetivos, si las palabras que elegiste son adecuadas, si conseguiste ser breve y preciso en tu exposición. También no dejes ningún cabo suelto en cuanto al tema. Pregúntate si explicaste bien y completamente la situación, o pregúntate si incluiste alguna ironía que debes suavizar o eliminar. Pregúntate si te parece que lo que has escrito será comprendido por la mayoría de los lectores y si evitaste generalizaciones que hagan peligrar la impresión de la objetividad. Tienes que mantener esa impresión, dar la impresión y ser objetiva. La exposición, esta es otra pregunta que te debes hacer. Pregúntate si la exposición de los argumentos es desordenada, es ordenada, si es abundante, es prolija. Pregúntate si la información que incluye tu carta es comprobable, si se puede probar y si tienes fuerza para sustentar tu posición. Y también pregúntate si el orden de los argumentos es adecuado, ¿sí? También debes tener en cuenta y preguntarte si lograste que tu lectura tuviera un tono amable o que no raye, no sea irrespetuoso. No te olvides, no vendiste a nadie, no ofendiste a nadie, o planteaste una solución alternativa. La conclusión de la carta tiene la fuerza de cerrar el mensaje y dejar pensando a tu lector. Así que sé cuidadoso con el lenguaje, trata de no ser irrespetuoso y trata de cerrar de manera fuerte tu conclusión. Y hasta aquí estamos en la última parte. Así cerramos entonces nuestro día de hoy con la carta de opinión. Espero que estas explicaciones ayuden a terminar a ti para que le des forma a tu carta de opinión. Muchas gracias, chicos, y que tengan buen día.